Bienvenidos un día más a su canal de salseo preferido. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para recibir una buena dosis de drama y noticias frescas. Porque hoy, amigos míos, nos adentraremos en un terreno pantanoso, un terreno de rumores, especulaciones y reencuentros secretos. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Después de años de silencio, de proyectos separados y de vidas que parecían tomar rumbos completamente diferentes, parece que algo ha cambiado. Y no me refiero a un simple saludo casual en una alfombra roja. Hablamos de algo más íntimo. Algo que ha estado cocinándose a fuego lento, lejos de las cámaras y de los paparazzi. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos que aquí, en este canal, no nos inventamos nada. Solo compartimos la información que encontramos, la analizamos con lupa y sobre todo, la discutimos con ustedes. Así que los invito a quedarse hasta el final, porque les prometo que no se van a arrepentir. Y si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí siempre tenemos el té más caliente. Y hoy, el té está hirviendo. Bien, pongámonos manos a la obra. La historia de Demet y Can es una historia que todos conocemos. Su química en Erkencikus fue explosiva, traspasó la pantalla y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder, la realidad no siempre es tan idílica como la televisión. Rumores de fuertes discusiones, celos profesionales y egos inflados comenzaron a circular, y eventualmente, la pareja se separó. Desde entonces, ambos han seguido sus carreras por separado. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que duró poco más de un año y que terminó en medio de un torbellino de especulaciones. Can, por su parte, ha estado enfocado en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países, y también ha tenido sus propios romances, algunos más públicos que otros. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido indicios que sugieren que Demet y Can han estado en contacto. No se trata de publicaciones en redes sociales ni de comentarios públicos. No, estamos hablando de algo mucho más sutil. Pistas que han sido detectadas por fans con ojos de halcón, detectives digitales que no dejan escapar ni un solo detalle. Por ejemplo, se ha rumoreado que ambos han estado frecuentando los mismos restaurantes en Estambul, pero en horarios diferentes. Fuentes cercanas a los establecimientos afirman haber visto a uno llegar poco después de que el otro se marchara. ¿Coincidencia? Quizás. Pero cuando se repite varias veces, la casualidad comienza a parecerse peligrosamente a un plan. Y ojo, no hablamos de restaurantes cualquiera. Estamos hablando de lugares con encanto, rincones románticos conocidos por ser refugio de parejas famosas que buscan un poco de intimidad lejos de los focos. Uno de ellos, según nuestras fuentes, es un pequeño restaurante italiano con una terraza con vistas al Bósforo, famoso por su pasta fresca y su ambiente tranquilo. Se dice que Demet fue vista cenando allí un martes por la noche, y que Can llegó al día siguiente a la hora del almuerzo. Otro lugar mencionado es un moderno bistró con una decoración minimalista y una carta centrada en la cocina turca contemporánea, donde ambos habrían sido vistos en días consecutivos, aunque en horarios diferentes. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿estaban evitando ser vistos juntos, o simplemente se trata de una coincidencia desafortunada? Otro indicio que ha llamado la atención es la reaparición de ciertos amigos en común en las vidas de ambos. Personas que solían ser cercanas a la pareja durante el rodaje de Erkencikus, y que de repente han vuelto a ser vistas tanto con Demet como con Can. ¿Serán los intermediarios de este posible reencuentro? ¿Estarán intentando facilitar una reconciliación? Aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Recordemos que durante el rodaje de Erkencikus, Demet y Can formaron un círculo cercano de amigos compuesto por otros actores, miembros del equipo técnico y estilistas. Después de su ruptura, muchos de estos amigos se vieron obligados a elegir bando, y algunos se distanciaron de ambos para evitar problemas. Sin embargo, en las últimas semanas, se ha notado una reaparición gradual de algunos de estos rostros en las redes sociales de Demet y Can. Por ejemplo, una maquilladora que trabajaba estrechamente con Demet durante el rodaje de la serie ha vuelto a seguirla en Instagram, y ha dejado comentarios elogiosos en sus últimas publicaciones.
De manera similar, un fotógrafo que solía hacer sesiones de fotos para Khan ha vuelto a publicar fotos antiguas de él y ha comentado en sus nuevas publicaciones con emojis cariñosos. ¿Están estas personas tratando de enviar un mensaje sutil? ¿O simplemente están retomando viejas amistades? Sea cual sea la razón, su reaparición ha despertado aún más sospechas sobre un posible reencuentro entre Demet y Khan. Pero la prueba más contundente, la que realmente ha encendido todas las alarmas, es un rumor que ha llegado a nuestros oídos desde una fuente confiable dentro de la industria del entretenimiento turco. Según esta fuente, Demet y Khan fueron vistos juntos en secreto en una pequeña cabaña en las afueras de Estambul. Un lugar alejado del bullicio de la ciudad, perfecto para una escapada romántica o al menos para una conversación sincera. Esta es la bomba, mis chismosos. La información que todos estábamos esperando. Según nuestra fuente, que prefiere permanecer en el anonimato, Demet y Khan fueron vistos entrando juntos en una cabaña rústica en las montañas de Belgrad, una zona boscosa a las afueras de Estambul conocida por sus paisajes idílicos y su ambiente tranquilo. La cabaña, según nuestra fuente, es propiedad de un amigo en común de ambos, y es un lugar que suelen frecuentar celebridades que buscan un poco de privacidad. Al parecer, Demet y Khan llegaron a la cabaña en coches separados y entraron sin ser vistos. Nuestra fuente asegura que no los vio salir hasta varias horas después, y que ambos parecían visiblemente emocionados. ¿Qué estuvieron haciendo allí? ¿De qué hablaron? ¿Acaso se reconciliaron? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. Pero una cosa está clara. Este encuentro secreto podría ser la prueba definitiva de que algo está pasando entre Demet y Khan. No tenemos fotos, no tenemos vídeos. Solo el testimonio de esta fuente que asegura haber visto a Demet y Khan entrar juntos en la cabaña y no haberlos visto salir hasta varias horas después. ¿Qué estuvieron haciendo allí? ¿De qué hablaron? ¿Acaso están considerando retomar su relación? Imaginemos por un momento lo que pudo haber sucedido dentro de esa cabaña. Dos personas que compartieron un amor intenso y pasional, pero que también sufrieron mucho debido a la presión mediática y a sus propios problemas personales. Un reencuentro después de años de silencio y distancia. Un momento para recordar el pasado, para hablar del presente y para imaginar el futuro. ¿Se pidieron perdón por los errores que cometieron? ¿Se declararon su amor eterno? ¿O simplemente se limitaron a conversar sobre sus vidas y sus carreras? No lo sabemos con certeza, pero podemos imaginar la intensidad de las emociones que debieron sentir al estar juntos de nuevo en un lugar tan íntimo y aislado. Todas estas son preguntas que nos hacemos nosotros, y que seguramente se están haciendo ustedes también. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Demet y Khan siempre han sido muy reservados con su vida personal, y es poco probable que confirmen o desmientan estos rumores a corto plazo. Sabemos que ambos valoran mucho su privacidad y que no les gusta hablar de su vida personal en público. Demet, en particular, ha sido muy cautelosa desde su divorcio de Oğuzhan Koç y ha evitado ser vista con otros hombres. Khan, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional y ha mantenido sus relaciones sentimentales en un segundo plano. Por lo tanto, es poco probable que ninguno de los dos haga una declaración pública sobre este posible reencuentro, al menos a corto plazo. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas y meses. Sin embargo, una cosa es cierta, la llama entre ellos nunca se apagó por completo. La química que compartieron en la pantalla era innegable, y aunque su relación fuera de cámaras fue complicada y tumultuosa, también fue intensa y apasionada. Es posible que el tiempo, la distancia y las experiencias vividas les hayan dado una nueva perspectiva, y que ahora estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su historia de amor. Recordemos los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencicus. Las miradas cómplices, los besos apasionados, las escenas románticas que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Esa química no se puede fingir. Era real, palpable, y es lo que hizo que su serie fuera un éxito mundial. Aunque su relación fuera de cámaras fue difícil, es innegable que existe una conexión especial entre Demet y Khan, una conexión que quizás nunca se haya roto por completo. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente sean amigos que han decidido dejar atrás el pasado y reconectar. O que estén considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto, y que estas reuniones secretas sean simplemente para discutir los detalles. No podemos descartar ninguna posibilidad.
Quizás Demet y Can se han dado cuenta de que tienen una amistad valiosa que no quieren perder, y que han decidido dejar atrás los rencores y los malentendidos del pasado. O quizás, como muchos fans esperan, estén planeando una colaboración profesional que los vuelva a unir en la pantalla. Imaginemos una nueva serie o película protagonizada por Demet y Can. Sería un éxito asegurado, y volvería a despertar la pasión de sus seguidores en todo el mundo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este reencuentro secreto ha despertado una gran expectación entre sus fans. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Otros son más escépticos, y creen que es mejor dejar el pasado atrás. Las redes sociales están que arden con comentarios, especulaciones y teorías sobre el posible reencuentro de Demet y Can. Los fans más acérrimos han creado hashtags y campañas para pedirles que vuelvan a estar juntos, mientras que los más realistas les aconsejan que sigan caminos separados. La expectación es máxima, y solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja tan querida y controvertida. Pero al final la decisión está en manos de Demet y Can. Ellos son los únicos que saben lo que realmente sienten el uno por el otro, y si están dispuestos a luchar por su amor. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos observar y esperar. Y por supuesto, seguir chismoseando y especulando sobre cada detalle. Y hablando de chismosear, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿O es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus miedos. Quiero saberlo todo. Bien, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y rumores. Hemos explorado los indicios de un posible reencuentro secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando las pistas y las especulaciones que han surgido en las últimas semanas. Hemos hablado de restaurantes secretos, amigos en común y una misteriosa cabaña en las afueras de Estambul. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de salseo. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, antes de despedirme, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre este posible reencuentro. ¿Son fans de Demet y Can? ¿Creen que su historia de amor merece una segunda oportunidad? Déjenme saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Adiós.